Que nuestro Señor Jesús les bendiga, hermanos, nuevamente. Bueno, tenemos problemas técnicos a causa de lluvia, probablemente el internet. Pero vamos a intentar, hermanos, nuevamente poder llevar esta transmisión. Una vez más, que el Señor Jesús me les bendiga a todos los que pueden conectarse y a los que en su momento van a ver este video. El día de ayer, hermanos, estuvimos hablando acerca de lo que es el inicio de la vida de Elías, el profeta. La Biblia nos dice claramente en qué momento hace su aparición, en qué situación él estaba viviendo cuando él aparece en escena. Vamos a hacer una pequeña recapitulación en esta noche. Como dije hace un momento, esperamos de que no vayamos a tener problemas técnicos nuevamente, esperamos en el Señor. Pero si no, pues vamos a intentarlo nuevamente, o si no, hasta el día de mañana. Pero qué bendición, hermanos, poder llegar hasta sus casas a través de redes sociales. La Biblia nos dice, leímos el día de ayer y pudimos comprender que los reyes de Israel, ellos siempre hicieron lo malo delante de Dios. Ellos siempre hicieron todo lo contrario a lo que Dios estaba pidiendo. Jeroboam, dice la Biblia, y solamente estoy recapitulando esta noche, él llevó la adoración a lo que era al pueblo, la adoración a Dios, quitó la adoración del templo y acercó la adoración al pueblo, pero lo hizo de una mala manera, ya que lo hizo a través de 2 becerros de oro, que fueron puestos en Betel y otro en Dan, que eran lo que eran las fronteras de Israel. La Biblia nos enseña que Jeroboam hizo lo malo delante de Dios, y de igual manera todos aquellos reyes, dice la Escritura, que siempre hicieron lo malo delante de nuestro Dios. Ellos pusieron lo que era personas al servicio, la adoración a Dios, de una manera incorrecta. Y nos damos cuenta a través de eso, y el día de ayer nos hicimos la pregunta, ¿quién es nuestro Dios? La Biblia nos dice que ellos comenzaron e intentaron adorar a Dios, pero a través de becerros de oro. Y respondimos la pregunta, ¿quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es todo aquello a quien nosotros le ponemos más empeño, más servicio, más adoración, más atención. Y nos dimos cuenta ayer de que muchas veces hemos cometido el error de querer servir a Dios, pero de una manera incorrecta, a la manera nuestra. Por eso es bien importante darnos cuenta que eso trajo un descontento a nuestro Dios. La Biblia nos dice que a pesar de que ellos querían adorar a Dios, pero lo estaban haciendo de una manera incorrecta. El problema no era que no adoraban en el templo. El problema era que ellos adoraban fuera del templo, pero lo hacían de una manera en la cual a Dios no le agradaba. Entonces nos damos cuenta también que el rey Acab, dice la Biblia, él hace una alianza con Jezabel. Y en la Biblia encontramos no solamente a Jezabel, sino el espíritu de Jezabel. Cuando hicieron esa unión, no solamente fue una unión matrimonial simplemente, sino que Jezabel trasladó todo lo religioso a Israel. Es decir, los dioses de Jezabel comenzaron a ser también los dioses de Israel. Y eso trajo desagrado a Dios. Eso trajo lo que era una abominación delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo comenzó a desviarse tras dioses ajenos. El pueblo comenzó a ser guiado de una manera incorrecta. Y la Biblia nos dice que en ese momento aparece en escena Dios. Y oiga bien lo que digo. Israel se había alejado de Dios completamente. Israel, su corazón estaba lejos de la voluntad de Dios. Y después de tanto tiempo, Dios viene con una palabra a través del profeta Elías. ¿Y sabe cuál fue la palabra? Vive el Señor, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia si no es por mi palabra. La Biblia nos dice, y qué triste este episodio bíblico, porque Dios ya tenía tiempos que no se comunicaba con Israel por el hecho que Israel estaba caminando lejos de sus preceptos. Y la vez que Dios habla con Israel, la vez que Dios manda un profeta, viene con una palabra de juicio para el pueblo de Israel. Hermanos, es bien importante saber que el profeta Elías entró en una situación en la cual el pueblo estaba en idolatría. Estaban caminando lejos de Dios. Su corazón estaba lejos de la voluntad de Dios. Por eso, el día de ayer nos hicimos la pregunta, ¿quién es Dios para nosotros? ¿O quién es verdaderamente nuestro Dios? Por eso, créame, hermanos, muchas veces nosotros podemos decir que servimos al Dios verdadero,
Pero muchas veces estamos caminando lejos de sus preceptos y estamos poniendo otras cosas antes que nuestro Dios. Hermanos, esta situación que estamos viviendo nos está enseñando que no hay Dios como nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos damos cuenta que aquí solamente Dios puede ayudarnos. El Dios dinero, el Dios salud, el Dios posición, el Dios título, no ha hecho nada por nadie. Pero en cambio nuestro Dios sabemos y tenemos la plena confianza que Él puede ayudarnos en estamos viviendo. No sé si usted leyó la noticia este día, cierto o no, pero pudimos ver en las noticias cómo en Italia la gente está tirando los euros, la gente está tirando el dinero en las calles. ¿Sabe por qué? Porque el Dios dinero no puede hacer nada por ellos. ¿Y por qué yo digo el Dios dinero? Porque para muchos el dinero es su Dios. Para otros es su trabajo, para otros es su familia, para otros es su hijo. Todo aquello que se interpone antes que Dios se convierte en nuestro Dios. Por eso es bien importante, hermano y hermana que me está escuchando en esta noche, definirnos quién es Dios verdaderamente para nosotros. Y quiero decirle, esta noche usted puede darse cuenta quién es Dios a través de la situación que estamos viviendo. Esta noche podemos conocer a Dios como el Dios que puede hacer algo grande en nuestra vida, puede proveer, puede bendecir, puede ayudarnos, puede aumentar nuestra fe. Pero ¿qué necesitamos saber? Hermanos, el profeta Elías, dice la Biblia nos dice que él se acerca a Acab, que era el rey en función, y le dice, entonces dice la Biblia, Primera de Reyes 17:1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Note bien, hermanos, en esta noche, Israel se había alejado de Dios. Israel estaba adorando otros dioses. Israel, con el pensar de que estaban adorando al Dios verdadero, estaban adorando becerros. Y la Biblia nos dice que de repente Elías viene y le dice, Israel, el Dios al cual ustedes se han alejado, el Dios al cual ustedes lo han hecho a un lado, Él viene con una palabra para su vida. Él viene con una palabra y lamentablemente no era una palabra de consuelo, no era una palabra de fe, sino una palabra de juicio. ¿Y cuál fue la palabra? No va a llover, sino por mi palabra, dijo el profeta Elías. Hermanos, qué tristeza más grande. Israel estaba caminando lejos y cuando viene una palabra de Dios, viene una palabra de juicio por la actitud del pueblo de Israel. Note bien, y para poner rápidamente en contexto, entre tantos dioses que Israel estaba adorando, Jezabel tenía un Dios que había trasladado a la adoración a Israel, que era el Dios Baal. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Baal, para muchos, es conocido como el Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia. Oiga bien, en esta noche, para muchos Baal era el Dios de la lluvia. Y qué interesante darnos cuenta que viene el verdadero Dios y dice, no habrá lluvia, no va a llover en este lugar. Claro, quizás para Acab y para Jezabel era señal de burla, diciendo, ¿cómo es posible que no va a llover? ¿Cómo es posible que no habrá lluvia si nosotros tenemos al Dios de la lluvia con nosotros? El problema era de que el Dios al cual ellos estaban sirviendo, el Dios Baal, no era el verdadero Dios. Era un Dios falso. Era un Dios más para ellos. Pero viene el verdadero Dios, nuestro Dios, al cual nosotros servimos y dice, no habrá lluvia. ¿Sabe lo que estaba diciendo Israel? Ustedes me han abandonado, Israel. Ustedes han ido tras otros caminos, Israel. Ustedes se han hecho a un lado. Pero ahora yo vengo con una palabra dura para sus vidas. Y quiero decirles, no va a llover. Y hermanos, usted sabe que Israel es un país, una nación con bastante agricultura. Por lo menos en la época bíblica así era. Y sin lluvia no había agricultura. Y sin agricultura no había economía. Y sin economía pues todo era un caos completamente.
Entonces viene Dios y desafía a Baal. Viene Dios y desafía al pueblo y le dice, no va a llover, no habrá lluvia, Israel, porque ustedes se han alejado de mí. Ustedes han ido tras dioses ajenos y les voy a demostrar quién es el verdadero Dios. Hermano y hermana, Dios le estaba dando la oportunidad a Israel de volver su corazón al verdadero Dios. Y sabe una cosa, esto es bien importante, porque hermanos, dice la Escritura de que Dios desafía a Baal en ese momento diciendo no va a llover. Acab y Jezabel quizás probablemente creyeron que era mentira, pero cuando comenzaron a ver no hubo lluvia. Cuando era tiempo de lluvia no llovía. La tierra comenzó a secarse, todos los alimentos, los granos básicos comenzaron a perderse por falta de lluvia. Hubo una sequía completamente en Israel. Entonces ahí se estaban dando cuenta que con Dios no podía jugarse. Se dieron cuenta que Dios, el Dios de Elías, el Dios nuestro, era el verdadero Dios que estaba diciendo, Israel, yo tengo un propósito para tu vida, pero necesitas volver tu corazón a mí. Y quiero decir en esta noche, hermano y hermana, Dios quiere que volvamos nuestro corazón a Él. Dios quiere que nosotros también podamos poner de nuestra parte, decirle, Señor, perdónanos si en algo te hemos ofendido. Y créame, hemos ofendido a Dios. Porque así como Israel ponía otros dioses, probablemente usted y yo también hemos puesto otros dioses antes que el verdadero Dios. Y cuando digo dioses, hermano, yo no hablo de lo que comúnmente se conoce, sino todo aquello que ocupa el lugar de nuestro Dios. Es increíble, pero yo recuerdo, hermanos, personas que tenían todo el tiempo del mundo, pero qué duro era que a la hora de ir a servir al Señor, en ese momento ponían otras cosas antes que a Dios. Eso es triste, porque ahora nos damos cuenta que aquí solamente Dios nos puede ayudar. No hay dinero, no hay trabajo, no hay título, no hay nada. Solamente Dios nos puede ayudar. Y vamos a la Biblia nos enseña, primer libro de Reyes, capítulo 17. Y vino a él palabra del Señor diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo te he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía, dice la Biblia, del arroyo. Dice, oiga bien, hermanos, esto es increíble, esto es bien importante. Elías fue el puente que Dios usó para llevar ese juicio a Israel. Dios dijo, no va a llover. Y quiero decir algo, Elías no cayó nada de lo que Dios había dicho. Pero sabe una cosa, esa verdad que Elías dijo trajo consecuencias para su vida. Eso es lo que Elías dijo, no va a llover, trajo consecuencias para su vida. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Elías, dile a Israel que no va a llover, dile a Acab, dile a Jezabel, que sepa Baal que no va a llover porque él no es Dios. Que sepa Israel quién es Dios verdaderamente. Pero dice la Escritura que Dios le dijo, Elías, ve al arroyo y escóndete. Ve al arroyo y escóndete. Pero no te preocupes, Elías, porque yo voy a enviar cuervos para que te den tu alimento. Claro, podemos tomar esta expresión, este texto de muchas maneras. Muchos por años probablemente han dicho de que literalmente los cuervos eran aquellos pájaros negros que llevaban alimento a Elías por la mañana, por la tarde. Pero muchos biblistas consideran que eran personas nómadas del desierto. Hermanos, sea lo que sea, Dios bendecía siempre la vida del profeta Elías. Pero ¿sabe por qué? Porque Elías se mantuvo en la verdad. Aunque Elías sabía que esa verdad que él iba a decir le iba a costar la vida, pero Elías no cayó nada y dijo, Acab, manda a decir el Señor, el Todopoderoso, que no va a llover hasta que no sea por mi palabra.
Eso le costó mucho a Elías. Él tuvo que esconderse, dice la Escritura, pero Dios no lo abandonó. Quiero decirle, hermano y hermana, en este momento, la epidemia que estamos viviendo, la pandemia que estamos viviendo, la circunstancia que estamos viviendo, nos está haciendo que nos escondamos por un momento. Pero quiero que sepa, Dios no nos va a abandonar. Muchos quizás se burlan, hermano, y dicen, bueno, ¿a dónde están los cristianos? ¿A dónde están los templos? ¿A dónde están aquellas personas que profesan una fe? Probablemente esta situación nos está haciendo escondernos por un pequeño momento. Pero créame, aún en este momento Dios tiene provisión para nuestra vida. Dios todavía tiene unción para nosotros. Dios quiere visitar nuestros hogares. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Seguir confiando que Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos, hermanos, en su voluntad. Les quiero decir esta noche, Elías, por decir la verdad, salió afectado. Yo sé que los predicadores saben esto. Cuando nosotros decimos la verdad, esa verdad nos afecta también. ¿Sabe por qué afecta? Porque hay personas de que de repente dicen, se ofenden por la verdad, se dañan por la verdad. Y esa verdad, hermanos, confronta su vida. Y lo que dicen al final, bueno, yo no vuelvo a la iglesia, yo no me vuelvo a congregar. Aquí definitivamente no me gusta. ¿Por qué? Porque la verdad afecta, la verdad duele. Quiero decir, hermanos, en este momento, si nosotros nos mantenemos diciendo la verdad, y digo esto, hermanos, porque por lo menos este día pude escuchar 2, 3 predicaciones para alimentar mi alma de compañeros ministros, y gloria a Dios por eso. Pero quiero decir, hermano, no solamente podemos declarar, hermanos, palabras de las cuales la gente quiere oír, sino que el pueblo tiene que saber que la única manera que todo esto termine es con un verdadero arrepentimiento. Es que nosotros nos volvamos a Dios. Pero usted puede decir, hermano, al caso usted no sabe quiénes somos nosotros. Somos la iglesia del nombre de Jesús. Pues por eso mismo, hermano, por ser la iglesia del Señor Jesucristo, Dios desea que volvamos nuestro corazón a Él con un corazón íntegro. Esta tarde yo miraba la publicación de un buen amigo que decía, hay 2 tipos de fe. Algo así decía. ¿Para qué quieres fe? ¿Para opacar la realidad o para poder sobrellevar la realidad, para poder enfrentar la realidad? Hermanos, hay personas que quieren una fe para opacar lo que están viviendo, pero no podemos opacar esto. Dios bendiga al pastor Néstor que mencionaba eso. No se trata de opacar lo que estamos viviendo, se trata de enfrentar y darnos cuenta el porqué de las cosas. Porque el día de ayer yo decía, hermanos, no solamente el mundo ha ofendido a Dios, sino que probablemente también la iglesia que lleva su glorioso nombre. Por eso dice la Biblia en primer libro de Reyes capítulo 17, pasado algunos días, oiga bien esto, es bien importante, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Note bien, Dios le dice a Elías, Elías, ve y dile a Acab que no va a llover. Que sepa Israel que el verdadero Dios va a cerrar los cielos y que ese Dios que dicen tener llamado Baal, que es el Dios de la lluvia, no va a hacer nada por ellos. Viene Elías, llega, da la palabra, Acab se molesta, Jezabel se molesta, Elías tiene que esconderse, Dios tiene un propósito para Elías, lo alimenta. Pero dice la Biblia que el arroyo se secó. Por eso yo dije hace un momento que decir la verdad va a traer consecuencias. El arroyo se seca. Preguntémonos esta noche, ¿cómo es posible que al profeta de Dios se le acabe el arroyo? ¿Cómo es posible que el agua cese? Está bien que cese para Israel. Está bien que Israel ya no reciba lluvia, ya no haya agua, que la sequía llegue. Pero ¿cómo es posible que al profeta de Dios le afecte también eso? Hermanos, es que decir la verdad trae consecuencias. En este tiempo, para aquellos que dicen que la iglesia no va a ser afectada, perdónenme, hermanos, pero sí vamos a ser afectados. Yo no quiero ser pesimista, yo no quiero ser negativo, pero si usted se da cuenta, las noticias de las iglesias del nombre, hay países donde personas que son bautizadas en el nombre de Jesús han muerto. Hemos tenido bajas, estamos perdiendo gente.
Usted puede decir, hermano, usted es muy pesimista, muy negativo, está poniendo miedo a nuestras vidas. No, lo que le quiero decir es, vivamos la realidad. A Elías dice la Biblia que por falta de lluvia, dice la Biblia que el arroyo se le secó. Hermanos, probablemente vengan momentos difíciles para nuestra vida. Probablemente vengan momentos más duros para nuestra vida. Como iglesia, sí, hermanos, como iglesia. Es que esto no es comparado a las persecuciones, esto no es comparado a las personas que ofrecieron su vida, esto no es comparado a lo largo de la historia cristiana, de cristianos, mujeres, hombres, niños que sacrificaron su vida por causa del evangelio. Esto no es nada todavía. Por eso yo le quiero decir, probablemente el arroyo se seque. Probablemente, aunque seamos cristianos, hermanos, vamos a pasar momentos difíciles. Probablemente, por muy ungidos que nos creamos, nos sintamos, vamos a pasar momentos difíciles. El arroyo se puede secar. El arroyo puede, hermanos, quedar sin agua. Pero sabe una cosa, hermano, y esto es lo que a mí me gusta. A través de la palabra de Dios me gusta saber, hermanos, que cuando nosotros creemos que ya no hay respuesta, aparece Dios nuevamente y nos da una solución. Yo puedo testificar rápidamente esta noche, hermanos. El día de mañana, como iglesia local, nos corresponde pagar nuestra cuota mensual del terreno que hemos adquirido. Y estos días pensando y diciendo, bueno, ¿cómo vamos a hacer? De todas maneras, al salir de esto, la deuda está. Vamos a entrar en mora. ¿Qué hacemos? Yo sentía que el arroyo se me estaba secando pensando en eso. Pero sabe, esta tarde, al hablar con el encargado de dicho banco, hermanos, él me dice, Josué, no te preocupes, ya todo está arreglado. Estamos conscientes que ustedes como iglesia les ha afectado esto. Oiga bien, les ha afectado, pero todo está arreglado. Vamos a hacer un plan de pago en los próximos 3 meses. Si ustedes se tardan ese tiempo para luego pagar de cuotas quizás un poco aumentadas, pero van a salir adelante. Hermanos, cuando yo creí que el arroyo se estaba secando, aparece Dios en escena y me dice, no te preocupes porque yo tengo el control de todo. Y eso es lo que yo le vengo a decir a alguien en esta noche, no se preocupe. Si el arroyo se está secando, Dios tiene un plan para su vida, porque a Dios no le sorprende nada, hermano. Él no amanece un día y bueno, a ver qué pasa. No, Dios tiene todo bajo control. Ese es el Dios que nosotros servimos, que aunque estemos escondidos en este momento, aunque probablemente el arroyo se nos seque por algún momento, no se preocupe. La Biblia dice en Primera de Reyes 17:8, vino luego palabra del Señor diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hermanos, cuando Elías vio que el arroyo se estaba secando y ya no había agua, Dios estaba diciendo, Elías, no te preocupes porque yo tengo una bendición para tu vida. Y esta noche yo le vengo a decir a alguien en el nombre de Jesús, si usted está pasando un momento crítico, si usted está diciendo no sé cómo voy a salir de la deuda, no sé cómo voy a alimentar a mi familia, quizás pastores en este momento están diciendo ¿y cómo vamos a hacer? Todavía falta mucho tiempo para salir de la cuarentena, todavía falta mucho tiempo para hacer lo que más nos gusta, hermano. No importa, hermano, aunque el arroyo se esté secando, Dios, el Dios verdadero, yo no hablo de cualquier Dios, yo no hablo de cualquier divinidad, hablo del Todopoderoso. Él ya tiene un plan trazado para nosotros. Elías, el arroyo se te está secando, no te preocupes, porque yo le he dado orden a una viuda para que pueda alimentarte. Hermanos, no se preocupen en el nombre de Jesús. Oiga bien lo que digo, no se preocupe. No estoy diciendo no haga nada. No me vaya a confundir esta noche. Ay, que Dios haga todo. No se preocupe. Dios ya tiene un plan para su vida. Dios le dijo a Elías, Elías, yo le he dado orden a una viuda para que te alimente. Sal de ahí, Elías, ya no importa, el arroyo se te secó, no te preocupes, yo tengo un plan para ti. Iglesia del Señor Jesucristo, si el arroyo se nos seca, no se preocupe. El Dios al cual nosotros servimos, pastores, el Dios al cual nosotros predicamos, Él ya dio orden, pero nosotros no vamos a perecer, sino que vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. No digo que no vamos a pasar momentos críticos, sí los vamos a pasar, porque estar en la verdad afecta, hermanos. Elías se le secó el arroyo,
Pero Dios dijo, Elías, yo estoy contigo. Y esto es lo que yo quiero decir en esta noche y quiero concluir en esta noche. Hermano, cuando el arroyo se le seque, siga confiando en el Señor. No se aparte de la verdad. No se venda, hermanos, para con este mundo. Siga creyendo que Dios tiene el propósito completo para su vida. Y tarde que temprano, créame, Dios nos va a bendecir. Pero hermanos, el salmista dijo, no moriremos, sino que viviremos y contaremos las obras del Señor. Hermanos, esta situación yo sé que se va a tornar difícil. Pero quiero decirlo y lo digo con mucha prioridad como un predicador. Un simple predicador, hermanos. Quiero decirle, el Dios de Elías está con esta iglesia. El Dios de Elías está con su familia. El Dios que proveyó a Elías está con nosotros. Quiero hablar un minuto a las familias pastorales. El Dios que bendijo a Elías, el Dios que llamó a Elías, el Dios que le dijo a Elías que predicara la verdad, es el mismo Dios que le ha llamado a usted predicador, a usted pastor. Y ese Dios que mantuvo a Elías a pesar de la sequía, es el mismo Dios que nos va a mantener a nosotros. Porque nosotros, perdóneme, pero no dependemos de un grupo, dependemos de la voluntad de Dios. Eso sí, quiero que sepa. Y lo vamos a compartir más adelante en esta semana. Cuando Dios bendice, lo va a hacer a través de personas. Porque hay personas que van a decir, bueno, entonces que vivan por fe. No, hermanos, cuando Dios bendice, Dios lo va a hacer a través de personas. Pero también cuando el diablo quiere estorbar, también lo va a hacer a través de personas. Pero esta noche yo le quiero decir en el nombre de Jesús, cuando el arroyo se le esté secando, siga creyendo. Siga orando, siga ayunando, siga confesando palabras de fe. No digo, hermanos, que no viva la realidad. No, enfrentemos la realidad, mirando a los ojos la realidad y digamos, mayor es el que está conmigo que el que está en contra de mí. Y créame, hermano, Dios nos va a proveer. Esta noche, hermanos, ha sido la pequeña reflexión acerca de el Dios de Elías. Y quiero decirle dos cosas. Volvámonos a Dios de corazón. Y segundo, hermano, cuando el arroyo se nos esté secando, solamente recuerde esta palabra y diga, Dios ya tiene un plan para mi vida. Cuando yo vea que ya no puedo más, Él sí puede, hermano. Cuando yo no tengo, Él sí tiene. Cuando yo siento que no tengo fuerzas, Él tiene todo poder para sacarnos adelante. Así que, iglesia del Señor Jesucristo, adelante, no nos rindamos, hermanos. Sigamos creyendo, sigamos adorando, sigamos enfrentando esta realidad, pero como verdaderos hijos de Dios, porque el problema no nos va a humillar, hermano. Si nos vamos a humillar, tiene que ser delante de Dios, pero no delante de este problema, porque, hermano, servimos a un Dios que cuida a sus hijos, a todos, hermano. Así que en esta noche, quiero decirle, antes de ir a dormir a su casa, a su cama, quiero decirle, busque a Dios en oración y dígale, Señor, no importa si el arroyo se seca, tú tienes un plan para mi vida. No sé qué vas a usar cuervos, vas a usar viudas, vas a usar ángeles. No sé, Señor, qué vas a usar, pero que salgo de esta, salgo en el nombre de Jesús. Hermanos, gracias por acompañarme en esta noche. Gracias a los hermanos que van a ver en repetición esta enseñanza. Gracias doy a Dios que no tuvimos problemas de conexión como al principio. Pero quiero decirle, hermano, sigamos creyendo, porque el Dios de Elías es el Dios nuestro. Adelante, en el nombre de Jesús. El día de mañana, a las 9 de la noche, esperamos estar nuevamente compartiendo enseñanzas de palabra de Dios para nosotros. Y sigamos creyendo. Dios tiene el control. Adelante y conectados a la fuente de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.